Saludos, queridos amigos, todos ustedes que están participando de este segundo congreso de INEA. Muchas gracias por estar acá y qué bueno que están agregando valor a su vida. Y gracias también al comité organizador y a todo ese equipo maravilloso de personas que ha hecho posible este congreso. Muchas gracias por brindarnos estas herramientas y la oportunidad de crecimiento personal. Hablemos hoy de diseño de futuro y la voluntad de Dios. Estamos de acuerdo que vivimos en un mundo cambiante, pero estos últimos 2 años el cambio ha sido vertiginoso. Los cambios han sido muy rápidos. Hay cambios que nosotros esperábamos verlos en 10, 15 o incluso 20 años, pero se tuvieron que dar ahora por el tema de la pandemia y el COVID que todos conocemos. Nuestra generación es una generación muy privilegiada porque hemos visto cómo los cambios se han dado de la tecnología análoga a la digital, de la tecnología digital a la inteligencia artificial. Y ahora incluso estamos viendo algunas cosas, algunos elementos que se manejan con la mente. Tenemos carros como los Tesla acá que se pueden manejar desde el celular, pero también la Mercedes-Benz ha propuesto para dentro de un par de años un carro que se maneja con la mente. Ahora entenderemos por qué tan importante los temas que se tratan acá, como el tema de la neurociencia, entre otros más, que todo eso está interconectado y que nos está marcando la tendencia para las cosas que han de venir. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Será que la Biblia tiene una respuesta a eso? ¿Nos ha dicho algo? Yo diría que sí, la Biblia está llena de diseño de futuro, pero lo importante es que nosotros podamos estar en la voluntad de Dios. Hay uno entre muchos pasajes de la Biblia que podemos analizar, que es Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros nos tomamos el tiempo para analizar cada parte de ese versículo, es impresionante el llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo a través de este pasaje, de este versículo, porque dice que no nos conformemos a este siglo. En primer lugar, que no tomemos las costumbres de este mundo, pero que tampoco nos quedemos conformes con lo que estamos viendo acá. Los hijos de Dios somos privilegiados porque deberíamos tener unas propuestas mejores a las que el mundo nos está ofreciendo en este tiempo. Dice que nos transformemos en nuestra mente. Eso quiere decir que estemos en constante preparación y que sigamos hacia adelante todo lo que Dios y que busquemos y que le pidamos al Señor cosas que Él tiene preparada para los que le buscan. Es importante que nosotros recibamos esa motivación y luego que recibamos la voluntad de Dios. Ahora, en este tema de la voluntad de Dios, yo quisiera decirles que muchas veces utilizamos el tema de la voluntad de Dios para referirnos a cosas, digamos, no tan buenas, como cuando alguien fallece o cuando un enfermo no sana o cuando las cosas te salen mal. Dicen, bueno, debes de aceptar la voluntad de Dios porque así está bien. Y ciertamente eso nos ayuda a tener consuelo, pero la voluntad de Dios también incluye que Él quiere mostrarte cosas grandes, cosas maravillosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado. Eso también es parte de la voluntad de Dios, cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. Hay otro pasaje en la escritura que habla acerca de los hijos de Isaacar. Es Primero Crónicas 12:32. Dice que los hijos de Isaacar en esa tribu eran entendidos en los tiempos. O sea, Dios le dio un don particular a personas para que les dijeran al pueblo de Israel si tenían que ir a la guerra o no tenían que ir a la guerra, por qué camino ir y cuándo ir y cuándo quedarse. Entonces, qué bonito que nosotros tengamos ese recurso en la palabra del Señor que nos dice que Dios quiere revelarnos cuál es el mejor tiempo de lanzar un producto, cuál es el mejor tiempo de quedarnos, si debemos entrar por acá, por la derecha o por la izquierda, si debemos actuar o si debemos hablar o si debemos callar. ¿No te gustaría tener esto? Pues todos estos recursos lo tenemos en la palabra de Dios. Los hijos de Dios tenemos el discernimiento y tenemos esa revelación de parte del Señor. Es muy importante. En la Biblia, también en Proverbios, en el capítulo 23, versículo 18, dice que ciertamente nosotros tenemos un futuro. El Señor habla de eso. El Señor siempre nos está hablando de que hay una tierra mejor. Sacó a su pueblo de Egipto, lo
transportó por el desierto, pero el objetivo no era dejarlo en el desierto, sino que llevarlo a la tierra prometida. En tu vida y en la mía, Dios tiene un propósito, y el propósito no es que nos quedemos estancados en un desierto espiritual o en un desierto económico, sino Él quiere llevarnos precisamente a la tierra prometida, no solo allá en el cielo, en la eternidad, sino que también aquí en la tierra. Es muy importante que nosotros recibamos eso. Y hay otro pasaje también que a mí me impresiona sobremanera y es Jeremías 33:3. Y si tú creciste en el ambiente de iglesia o has asistido a la iglesia regularmente, sabes que este pasaje se usa en las reuniones de oración, pero nos quedamos solo con la mitad del pasaje. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a veces nos quedamos con solo el yo te responderé, pero ¿cuál es la manera que el Señor responde a sus hijos? Le dice que va a enseñarle cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Es importante que nosotros estemos conectados con Dios, que sepamos cuál es la voluntad de Dios, porque entonces sabremos hacia dónde dirigirnos y entendiendo la voluntad de Dios y recibiendo la voluntad de Dios, nosotros podremos trabajar en las organizaciones, podemos liderar las naciones, donde Dios nos tenga trabajando. Es importante que nosotros recibamos esa revelación y ese discernimiento de parte del Señor. La Biblia está llena de personajes, de historias, de pasajes, donde nos muestra cómo el Señor, al revelarle sus secretos a sus siervos, entonces ellos podían actuar. Se me viene a la mente José, que Dios lo utilizó en su proceso de vida para llevarlo a la potencia mundial en ese tiempo, a Egipto, para que él propusiera planes económicos, para que él liderara a Egipto en una crisis. ¿Qué te parece si tú le preguntas al Señor, Señor, ¿cómo puedo sacar yo de la crisis al país donde yo estoy? Dame un plan económico, dame un sueño como se lo diste a José, para que yo pueda liderar a mi país, para que yo pueda liderar a mi empresa, a mi familia, a mi comunidad, hacia lugares mejores, como lo hizo José. Daniel también lo hizo de una manera hermosa a través de la oración. Él recibió revelaciones que pudo interpretarle sueños al rey de Babilonia, al Nabucodonosor, y él fue influyente para el tiempo que le tocó vivir. ¿Qué podemos hablar de Jesús? Cuando él vino, él revolucionó totalmente el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque él propuso algo diferente, algo que venía del corazón de Dios. Y él decía, yo las cosas que les digo, primeramente escuché a mi padre decírselas. Cuando nosotros lleguemos con una propuesta de negocios, con un plan, cuando planifiquemos algo para nuestra familia o para el área donde tú estés, que puedas hacer las cosas que primeramente escuchaste a Dios decir para luego hacerlas. Sobre todo si estás en ámbito de iglesia, yo diría que eso es mandatorio, eso es obligatorio, eso es principal, que escuches la voluntad de Dios para entonces cumplir los sueños de Dios y no que pedirle al Señor que cumpla nuestros sueños, digamos, egocéntricos y ambiciosos nada más, sino que nosotros cumplamos el sueño de Dios y cumplamos así su voluntad. El apóstol Pablo innovó cuando él escribió cartas, cuando él hizo los viajes misioneros, expandió el evangelio de esa manera, hizo algo diferente a lo que se estaba haciendo en ese tiempo. Dios está más que contento de darte a ti planes que los demás no conocen, pero es necesario que tengamos esa comunión con el Señor para que Él nos revele todo eso, Alex. En la historia de la iglesia también nosotros vemos como Martín Lutero en la época que a él le tocó vivir, regresó a la palabra de Dios, regresó a los principios de la palabra de Dios y eso genera todo un movimiento que nosotros lo conocemos en la historia de la humanidad como el renacimiento, el renacentismo, que cuando florece la palabra de Dios y cuando hay una comunión con Dios, también las artes, las ciencias, la economía, todo florece, el desarrollo, la industria. Yo me emociono con este tema porque nos perdemos un gran recurso cuando nosotros no le preguntamos al Señor cómo se pueden hacer las cosas, pero de una manera diferente. Y solo estamos repitiendo lo que se ha venido repitiendo en los últimos 10, 20, 40, 60 o 100 años. Y como tenemos una expresión por acá que decimos, andamos solo en piloto automático y no le pedimos algo nuevo y algo diferente al Señor. En conclusión, yo quiero decirte algo. Quiero decirte que nosotros vivimos en un mundo cambiante
que los cambios son muy rápidos y que debemos aprender a adecuarnos al cambio. Que también es importante la visión de futuro o el diseño de futuro, que es bíblico y que Dios está más que feliz de darnos y revelarnos planes innovadores y cosas maravillosas que nadie más ha escuchado. Pero lo más importante, quizá el punto número 3 de mi conclusión sería que todos esos planes y esos diseños de futuro que nosotros tengamos, que lo alineemos con la voluntad de Dios, para que no sean solo planes egocéntricos, planes que me van a beneficiar únicamente a mí o tomar ventaja de la humanidad o de los recursos que tenemos, sino que sean planes que me beneficien a mí, por supuesto, pero que también beneficien a la humanidad, que beneficien al país donde nosotros estamos, que beneficien a las organizaciones con las que nosotros trabajamos y que por lo tanto seamos propositivos y generemos cosas diferentes dentro de la voluntad de Dios. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y qué bueno si más adelante podemos seguir hablando de este tema que me apasiona bastante y que estoy seguro que va a ser de bendición para ti y para el lugar donde Dios te tiene trabajando. Que sigan disfrutando de este congreso y Dios los bendiga grandemente.